Ah, que, aunque sean muy diferentes, extraños y ajenos a la lógica del relato, están cosidos a la gran tela de la narración y perfectamente contenidos en una identidad narrativa. Así, en la dimensión del relato, como un mundo ordenado, al personaje le es dada su identidad porque obedece a las mismas reglas de esa dimensión, porque está configurado dentro de ella de cierto modo, y, de esta forma, todo lo que él es, todo lo propio de él mismo, aparece a lo largo de la historia con claridad, pues remite a él, nos muestra que él debe ser así y no de otro modo, y que si cambia, si aparecen discordancias, ellas mismas se volverán parte de él, de su identidad. En consecuencia, la identidad narrativa del personaje solo puede ser correlativa a la concordancia discordante de la propia historia. El diario de Eti como relato. Es más que claro para nosotros, lectores de Eti, que ella misma es la protagonista de su narración. Pero, aparte de esta obviedad, tratemos de ver por qué Eti, pese a todos los cambios, pese a los años, sigue siendo Eti. Pero el relato de Eti no es cualquiera, sino que se presenta inicialmente como una tarea que debe sufrir. El domingo 9 de marzo de 1941, ella misma escribe lo siguiente: Bien, allá vamos. Este será un momento arduo y casi insuperable para mí. Someter mi mente tímida a un ridículo pedazo de papel rayado. Los pensamientos son a veces tan claros y distintos en mi cabeza y los sentimientos tan profundos, pero escribirlos, eso todavía no funciona. Creo que se trata sobre todo de un sentimiento de vergüenza, una gran inhibición, el no atreverme a revelar las cosas, a dejarlas fluir libremente fuera de mí, y sin embargo debo hacerlo si quiero, a la larga, llevar la vida a una conclusión adecuada y satisfactoria. Esta labor de escritura, en la que narra su identidad, no es una simple acción de apuntar palabras y oraciones sin ningún sentido, sino que tiene una finalidad, un propósito vital: la satisfacción consigo misma al final de la vida, haciendo eco a la acción de Eti, que no es otra cosa que un examen de sí misma, de su interioridad. Riquet nos dice que el sí, aquí se me fue la, que el sí, el conocimiento de sí, no es el yo egoísta y narcisista, sino que es el fruto de una vida examinada, según la expresión de Sócrates en la Apología, y una vida examinada es, en gran parte, una vida purificada. En ese sentido, la ipseidad de Eti se revela en su diario íntimo, ya no tanto como mera escritura de los sucesos de su vida y sus pensamientos, sino porque todo gira en torno a la reflexión, a la mirada hacia su interior. Conclusión. Por último, ya sabemos que la narración de todo relato, en este caso, el diario, expresa mutabilidad en la cohesión de la vida, en últimas, una concordancia entre discordantes, lo cual conforma la identidad de relato, identidad narrativa de relato. Y no hay que olvidar que es la identidad de relato la que permite construir la identidad del personaje. Sin embargo, se debe aclarar que en esta narración el personaje de Eti no es simplemente construido por un escritor externo, por alguien ajeno a su vida, sino que es ella misma quien por un proceso de autoconocimiento define su propia identidad como un ipse. La identidad de la mujer que conocemos como Etty Hillesum no surge sino como un trabajo autoimpuesto de examinarse a sí misma para lograr vivir adecuadamente, trabajo que es la escritura de un diario y su consecuente lectura. En este sentido, no podemos decir más que el diario es el resultado de su tarea, que el diario es la construcción de la identidad de Etty y que esta identidad se basa en una misión, el conocimiento de sí misma mediante la escritura. Eso sería. Me disculpo porque faltaron revisiones de redacción y algunas cosas menores, pero digamos, si tienen alguna pregunta, contenido, eh, me pueden preguntar como prefieran, sí. Ujú. Eh, Bueno, agradecerte en primera instancia, Juan Guillermo, porque este es un esfuerzo grande, aunque yo sé que tú haces este ejercicio en tu carrera, pero articular este tema de ética que para ti está siendo también nuevo,
y Sí, plasmarlo desde lo que nos ilustró el padre Zapata, pues fue todo un esfuerzo. Entonces, muchas gracias. no, no, gracias a ustedes y de verdad qué pena por los errores de redacción y eso, se me pasaron por completo. De pronto mezclé algunas cosas con otros trabajos, pero el punto, o sea, el punto que quería expresar aquí era pues relacionar cómo Betty construye, o sea, cómo Betty es la autora misma de su identidad. Entonces, bueno, perdón, Jairo tenía la mano levantada, si no me equivoco. Eh, Yo no levanté la mano, solamente estaba haciendo así con, con el Ah, emoticón, bueno, pero ya. Listo, listo. No sé si alguien quiere comentar algo. Raquel, sí. Muchas gracias, Juan Guillermo. Yo quisiera pedirte un favor. ¿Puedes volver a proyectar el texto e irte a la primera parte? Claro que sí. A ver, claro que sí. Sí, donde, Gracias. Ah, sí. ¿Y lo puedes poner más grande, porfa? claro, claro. Espere, hago esto. Bueno, es que quisiera como comenzar a hablar. Está muy interesante tu ensayo. Entonces tú traes aquí la definición de identidad narrativa y dices que es el tipo de identidad adquirida por mediación de la función narrativa y traes esto de Bonson y bueno, de Riquet, ¿no? Ujú, Entonces, me parece muy interesante porque es en las preguntas que nos hacías cuando introducías tu texto, de uno por qué escribe o sí, para qué escribe, y sobre todo cuando uno escribe sobre uno mismo. claro, Y entonces es como cuando uno escribe sobre uno mismo, es para darse identidad o para descubrir uno quién es realmente. Y que es muy interesante en el ejercicio que hace Eti, eh, y por eso es un ejercicio de la hermenéutica, ¿no? Uno se escribe para comprenderse a uno mismo. Es como si el ejercicio, no recuerdo en qué parte lo dices, pero es esa cosa tan hermosa y maravillosa que tiene el lenguaje, y es que cuando Leti pone en palabras lo que es su vida, entonces ella empieza a conocerse en un nivel más profundo y como a desvelarse. Entonces me parece muy interesante porque pienso que Eti se escribe y de alguna manera lo que ella hace conmigo, por ejemplo, es invitarme a escribirme, y ese escribirse es como identificarse, saber uno finalmente quién es. Y además porque es esa, que es el otro término que traes de los filósofos, la continuidad discontinua. sí, eh, por aquí. Finalmente, Concordancia discordante. eso, la concordancia discordante. Porque finalmente, y más cuando uno lee a Eti, que sube y baja, le pasan tantas cosas, eh, y finalmente, como tú decías, es Eti desde la primera palabra que escribe hasta la última, pero no es la misma Eti, es una Eti que dejó como aflorar y para eso le sirvió la escritura, lo que permanece más profundo en ella. Entonces me parece un esfuerzo que haces muy interesante y sí me gustaría después leerlo con más detenimiento. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Eh, sí, yo lo que trataba, y esto lo vi gracias a Riquer. Riquer bebe de muchos autores, incluso
literatos, pues, por ejemplo, como Proust. Eso aparece en su obra Tiempo y Narración 3. Y lo que más me impresionó fue encontrar, pues, porque traté de indagar un poquito más, eh, menciona a Sócrates y a la tarea, esta tarea del templo de Apolo en Delfos, de conocerte a ti mismo, como una máxima, como pues casi un mandamiento divino. Entonces, en parte el proceso de escritura de Etty y también para Riquet aquí, y también lo menciona Proust en una parte que leí de Riquet porque me trae mucho a Proust, es la escritura en este momento es la creación de una identidad, pues sobre todo cuando es autobiografía, cuando es diario íntimo, y esta creación de identidad, o sea, exige, es obligatorio como ir hasta lo más profundo de nosotros, o sea, conocernos. ¿Cuál es el contenido de lo que estamos escribiendo? Nosotros mismos. Entonces, si queremos literalmente usar la pluma, borrar, tachar, poner algo sobre el papel, necesitamos saber qué vamos a poner. Y para eso se exige el proceso, pues lo dirían los griegos, es un proceso de autoconocimiento, es la filosofía, es el ser cercanos a nosotros mismos, saber quiénes somos, saber qué queremos, saber qué es nuestra interioridad. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque de ti casi que parte, o sea, parte de un mandamiento divino para los griegos. Y esa es la escritura, o sea, esa es la relación que hace un poco Riquelme al final con la escritura de es autoconocimiento, cuando pues es un diario sobre todo. Sí, ahí levantó la mano, bueno, varias personas. Primero va Seth, no sé si son las iniciales. Sí, discúlpame, Juan Guillermo, soy Rosana, es que entré con Ah, mi personal, pero bueno, sí, es que tengo mucha sed de todo esto, por eso lo pongo así, porque vivimos con una eterna sed de autoconocimiento, sin duda alguna. Y me excusan si no abro la cámara, porque es que justo voy en camino de Bogotá, entonces ahorita es para que ve en oscuridad, ¿no? claro, claro. Entonces, realmente atendí tu intervención, tu ensayito, y me pareció excelente el que hubieras hecho énfasis en esos puntitos que hiciste, lo que enfatizó al comienzo Raquel, la comprensión de lo que es la identidad narrativa, ¿no? La narración para conocernos, la narración para saber quiénes somos, ¿no? Por otra parte, tú haces también allí más adelante una distinción que es muy filosófica y que es fundamental para poder aproximarnos como a degustar esta cuestión de la identidad narrativa, y es justamente que la narración para conocernos no es para conocernos como iguales, sino en nuestra particularidad y originalidad. Por eso se habla de la ipseidad, ¿no? De la que habla Riquet. Y me Sí, parece que claro. esto, exacto, me parece que esto es fundamental porque en una sociedad que nos tiende a uniformizar, ¿no? Y muchas veces a generar como ciertos rasgos comunes a todos, ¿no? Resulta ser que lo básico y lo clave para poder ser, para poder identificarnos como en nuestra más profunda yoidad, digamos, es precisamente ese ejercicio de buscar nuestra identidad. Una de las herramientas para encontrarla, no es la única, pero es una de las herramientas privilegiadas, es la narración y la escritura como un ejercicio personal en esas tres formas que tiene la escritura del yo, que es la memoria, la autobiografía y el diario íntimo. Y creo que pues aquí estamos en especial fijándonos en el diario íntimo y en toda la riqueza que tiene para conocernos y sobre todo para, yo creo que establecer relaciones entre los muchos rostros que podemos tener cuando nuestra, entre comillas, identidad se encuentra desintegrada, como en su momento se encontraba la de Etty Hillesum, ¿no? Y creo que de alguna manera todos tenemos cierta, entre comillas, también esquizofrenia, ¿no? Porque nos falta ese proceso de integración por algún ladito, ¿no? Entonces, eso era lo que quería, digamos, resaltar y agradecer de tu intervención, porque me parece que motiva muchísimo a nuestros jóvenes y a quienes estamos aquí, mayores también, pues a la escritura y a darle fuerza a lo que hacemos a través de la escritura para conocernos.
Muchas gracias, Rosana, de verdad. Em, sí, sí, ese es el tema preciso. No sabía si era adecuado mencionarlo, pero me arriesgué a ir por el lado filosófico y la interpretación se prestaba también a hablar del autoconocimiento, entonces supongo que funciona muy bien y dice mucho de Eti y de su misión de la escritura. Entonces, igual muchas gracias por sus comentarios. No sé, Ángela, es que a mí no me aparece quiénes van en orden cuando están alzando la mano. No sé si usted sabe. Si quieres, yo voy dando la palabra Sí, por aquí. favor. Entonces, yo tengo el siguiente orden. Carolina, Vale. Primero, Juan Guillermo, muchas gracias por tu texto. Solo quiero como agregar un poco a la discusión que se abrió, incluso retrayendo algunos elementos también de la filosofía rickeriana. Yo sé que el tema fundamental en el que estamos en este momento es el tema de la mediación narrativa y bueno, el tema que profundiza sobre la identidad narrativa, pero quisiera como solo traer a colación el hecho de que cuando Riquet habla de la identidad narrativa, no se refiere únicamente al tema de la escritura en sí misma y al hecho de plasmar nuestra vida en un relato, sino que digamos que ese concepto aparece después de que él ha hecho como una hermenéutica del texto y traigo esto a colación porque yo siento que es importante también, no solo desde Riquet, sino desde el tema que nos compete acá de Giles Núñez, que la lectura en general tiene un papel supremamente importante en la construcción de la identidad, porque lo que hace el ejercicio de la lectura, por ejemplo, el hecho de que estemos en este momento leyendo el diario de Dee, es tener un diálogo con ese texto y el diálogo con ese texto nos permite de una u otra manera entendernos a nosotros y eso también hace parte como de construir una identidad, es decir, nuestra identidad no es, como bien lo mencionas ahí, no es algo fijo, sino que también es una constante construcción que se nutre también desde lo que leemos, incluso desde lo que interpretamos del mundo, porque el texto también es un relato, o el texto también es un, perdóname, el mundo también es un texto que se puede interpretar. Entonces, la colación que solo hago acá es como ampliar el concepto de identidad narrativa para no quedarnos únicamente en el hecho de la escritura, como lo mencionaba ahorita la profe Rosana, sino también darle una acogida a lo que tanto para Riquel como para Eti significa el hecho de leer y entremezclarnos con los relatos escritos, pero que nosotros también leemos porque pues finalmente el planteamiento en general acá es que la identidad no es algo que se puede acoger en sí mismo o que se puede captivar, sino que para adentrarnos de una u otra manera a comprender lo que somos, necesariamente tiene que haber, pero la mediación no es solo algo que escribo, sino también puede ser incluso una conversación. Porque yo creo que también pretender que, es decir, no todo el mundo escribe. Yo siento que incluso el tipo de conversaciones o la narración oral, por ejemplo, también de una u otra manera, ahí también puede haber una configuración narrativa y una construcción de la identidad que no necesariamente se plasma en el papel. Entonces, era, sí, mi comentario simplemente como para ampliar un poco el panorama de lo que implica la identidad hermenéutica, digamos, como en su sentido un poco más. Sí, sí, muchas gracias. Yo
obviamente no soy experto en Riquer y honestamente antes del texto que compartió el profesor Zapata no había leído nada de Riquer. Entonces sí sería bueno haber hecho un poco ahondar en lo que tú mencionas. O sea, sí, digamos que la, digamos, y también es un trabajo un poco limitante escribir un ensayo porque hay cosas que se quedan por fuera. Entonces, sí vale mucho la pena pues recalcar en eso que dices y es lo que más nutre, como decir como qué falta, por qué lado falta irnos para comprender mejor. Entonces, muchas gracias. Sí, Ok, es que eso es lo en tu texto, y interesante en general, de las... perdón, en general eh, más como para ampliar la discusión, sí. más que un tipo de juicio con el texto, así es más Sí, sí, como para ampliar la discusión. no, no, claro, claro, yo entiendo. No, sí, sí es. eh, yo entiendo el punto y por eso es tan valioso también porque yo no había pensado en eso que mencionabas, entonces sí me llama mucho la atención. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Como ir tejiendo esto que no alcanzamos a ver, esos puntos ciegos, porque ciertamente la relatoría no alcanza eh, para nada pues abarcar tantas cosas, pero eso es lo interesante de la discusión. Vamos con el padre Jairo, después Alejandro y después Juan. Bueno, buenas noches para todos y Gracias, Carmen. todas. Puede ser Jairo Alberto o Jairo, ¿sí? Eh, Juan Guillermo, muchas gracias por este ensayo que nos presentaste. Yo soy particularmente sensible a esto de que narrarse es encontrar la identidad. Eh, yo me he dado como a buscar historias sobre todo entre las víctimas de este conflicto armado nuestro y, y eso me hace como muy sensible a todo lo que sea narración. Narración escrita como el diario de Eti, pero también narración oral. Yo viví mucho tiempo en el África, 20 años, y sé lo que vale la narración oral y cómo esos pueblos encuentran su identidad en lo que se han dicho desde generaciones. Entonces, soy muy sensible a eso porque, por ejemplo, en Colombia estamos viviendo toda esta resistencia a conocer la verdad de lo que nos pasó en el conflicto, esta resistencia al informe final de la Comisión de la Verdad, este negacionismo. Y mientras no nos narremos, no vamos a encontrar lo que somos, no vamos a encontrar nuestra identidad y vamos a seguir en las mismas. Ahí sí, idem, un idem cerrado, un idem, y no vamos a ser ipse nosotros mismos, ¿cierto? Particularmente, yo llevo un diario también hace mucho tiempo y, y para mí ha sido de un enorme valor para mi vida toda. Yo comparo las cosas mm, de ese diario con, ¿por qué ese diario? ¿Por qué escribo? Eh, Se me ocurre primero el hilo de Ariadna en la mitología griega, ¿no? Ariadna tiene ese hilo para poder regresar, para poder volver, pero uno sabe, y sobre todo cuando vamos viviendo más, que estos laberintos del alma se enredan muchas veces, sí, y que volver a recuperar ese hilo y no es fácil. O como lo de Pulgarcito, es otra imagen que a mí me sirve mucho. Pulgarcito, para poder volver a casa, para volver a lo que es él, en el cuento ese que nos contaron desde niños, Pulgarcito va tirando migajitas de pan por el camino. Dice, cuando vuelva, me voy a ir siguiendo las migajitas, pero resulta que los pájaros se las comen y a nosotros también los pájaros del olvido se comen esas cosas. Eso que queríamos poner como puntales para ir eh, recordando. Y entonces, ¿cómo evitar esos enredos del hilo? ¿Cómo evitar esos pájaros del olvido que se comen las migajas? Yo creo que narrándonos, que alguien más nos conozca, que alguien más nos diga tú, que estemos en relación. Es tan bonito eso porque es el tú el que nos permite decir yo en el fondo. Entonces, es narrarnos al tú para podernos decir yo. El yo se nos concede como un regalo por la narración, como gratitud por la narración que hemos hecho. Muchas gracias por tu ensayo y me inspira mucho.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Sí, ya nos hablarás del relato. Está, a propósito de los números, estaba poniendo que mejor colocar el nombre para saber quién va a hablar. Y el que sigue en este momento es Alejo. Bienvenido, Alejo. Un gusto poder estar de nuevo aquí compartiendo con todos. Eh, Me da mucha alegría escucharte, Juan Guillermo. Muchísimas gracias por tu ensayo. Tuve la oportunidad de ver en diferido el tema de que les trató el padre Guillermo Zapata. Fue profesor mío, me dio clase de hermenéutica, eh, un hombre excepcional. Y en esto que me dices, de pronto para no repetir, porque Rosana y Carolina dijeron gran parte de lo que tenía en mente, me parece muy interesante que Jairo traiga el tema del documento de la Comisión de la Verdad, porque dentro del texto que mencionabas decías que Eti es su narradora y es su autora y es su protagonista, y es verdad. Y me quedo con algo que decía Rosana que yo también quería compartirlo y es ese aspecto fundamental cuando cuando nos escribimos para buscar el yo, buscar esa integración de la identidad. Cómo nos hemos fraccionado de tantas formas que ahorita lo que estamos haciendo es como recoger nuestros pedazos para poder integrar nuestra identidad. Y yo creo, en términos particulares y personales, que para eso me escribo, para integrar eso que soy, para integrarme y poder ser eso que quiero ser, y por eso lo escribo a un tú, como decía Jairo, desde un yo. Pero me queda una pregunta, ¿no? Que es una pregunta reflexiva, una pregunta retórica, una pregunta que me parece coherente y oportuna en este contexto, porque si bien Etis escribe, es la narradora y es la protagonista, pues la estoy leyendo desde un yo, desde estos hombres y mujeres del siglo XXI, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad de estar precisamente en una exposición de una tesis doctoral que hablaba sobre la Comisión de la Verdad y precisamente en su tomo que dice Los pájaros no cantaban, cuando los pájaros no cantaban, que es todas las narraciones de las víctimas del conflicto armado, que es una cosa impresionante. Si no se han acercado, pues léanlo y con una sensibilidad bastante grande. Y él propone o él proponía la cuestión de el contacto, del tacto, cómo tocamos esos cuerpos heridos de Colombia, que no es darle cuerpo, no es darle voz, porque ya la tienen. Lo mismo pasa con Eti, no es darle voz, no es darle cuerpo, porque ya lo tiene. Pero cómo nosotros tocamos ese cuerpo que ella nos narra, cómo tocamos a Eti en su búsqueda de identidad y de integración, ¿no? Porque claro, cuando ella se escribe, inmediatamente sale de sí misma y se da a los demás, y pues por eso nosotros la estamos leyendo hoy, porque se dio en el momento en que se narra. ¿Cómo nos dejamos tocar por Eti, por su búsqueda de identidad, por su búsqueda de integración? Y cómo yo toco a Eti desde lo que soy, desde mi búsqueda de narrativa, pues desde mi búsqueda narrativa por integrarme, por identidad, etcétera. Me queda esa reflexión respecto al tema que estamos hablando. No sé si me hice entender, pero también tenemos de frente a una Eti que se ha dado en la escritura, en su narrativa. ¿Cómo la estamos tocando para no llegarla a manosear, por decirlo de alguna manera? Muchas gracias de nuevo por tu ensayo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, y agradecerle a Alejandro que hizo todas las gestiones para ubicar al padre Zapata, lo cual no era fácil, porque eso sí era buscar una aguja. Entonces, gracias, Alejo, porque finalmente tu insistencia logró que lo tuviéramos acá de protagonistas. Yo creo que no me quiere volver Yo a había ver, ¿no? levantado, Quedó hasta aquí. sí, sí, total. Em, quería aprovechar para decirles que a mí del relato me,
perdón, de la relatoría de Juan, me quedo con la palabra relato porque hace poco hicimos con un compañero ahí de Javeriana, del Centro de Formación Teológica, una ponencia para el coloquio de profesores y estábamos hablando de los duelos colectivos. Y en algún punto, él que es psicólogo y también acompaña temas de duelo y todos estos asuntos, y trabajando la Fratelli Tutti y el informe de la Comisión de la Verdad a propósito de lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo. Yo aprendí con él que lo que necesitamos es también construir relatos colectivos. Hay muchos relatos individuales importantísimos, ¿sí? Entonces, y con nombre propio de la historia de cada uno. Pero a propósito de nuestra identidad colombiana, el gran relato de es que me duele también a mí, en la muerte del otro, el desaparecido del otro, incluso el victimario, porque en este asunto sistémico de cuándo vamos a ver al victimario, en ese victimario también hay una víctima. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construir? Y me queda la pregunta, y nos quedó en ese momento la pregunta con Jeffrey, que fue mi compañero de fórmula para hacer la ponencia, era cómo es que vamos a construir un relato colectivo para hacer en el camino también rituales colectivos. Porque puede que yo haga mi ritual en mi casa, con mi vela, pero ¿y este dolor colectivo qué? Entonces, me queda resonando mucho de tu relatoría, Juan, como esa palabra. Incluso en las relaciones ya más afectivas de pareja y todo eso, fíjense que cuando mi relato ya no es concordante con el otro, se van separando. Y a veces hay relaciones que no logran volver a un relato común. Y es cuando las personas dicen, nos divorciamos, nos separamos, ¿no? Bueno, hay puntos suspensivos, da mucho que pensar. Gracias. Diana, ¿Aló? ¿Me Diana, oyen? sí, Bueno, te vemos bien. No te vemos, pero te no, oímos. es que no, o sea, estoy tratando de prender la cámara, pero antes de que me dieras la palabra lo intenté, pero no lo logré. Pero bueno, lo importante es que por lo Tranquila, menos me se oigan. te oye muy bien. Se te oye Ok, muy bien. Ujú. bueno, digamos que de todo lo anterior me conecto mucho con varios de los aportes de los compañeros anteriores, sobre todo en la parte de escribir para conocerse uno mismo, pero también el escribir para que generaciones posteriores a nosotros nos conozcan, que básicamente pues fue lo que hizo Eti, de que pues en este momento sigamos hablando de ella, sigamos revisando sus escritos y entendiendo su contexto. Eso nos permite una empatía intergeneracional que es bien compleja y no sé, para las personas que vieron la película Interestelar, se plantea que es de las situaciones más, digamos que complicadas porque uno, pues empatía usualmente siente hacia las personas más cercanas a uno, pero entre más nos vayamos separando de generaciones de hace 100 años, 200 años, 300 años, como que nos vamos como apartando y pues también nos pasa cuando nosotros nos separamos de nosotros mismos por años de historia. O sea, en este momento, digamos que yo tengo 40 y pico de años y soy muy diferente a la Diana de hace 30 o a la Diana de hace 20 años. Y cuando uno escribe, permite una reconexión con lo que éramos y por los procesos vitales que hemos pasado. Entonces, no solo para conocernos nosotros mismos, sino para que tanto nuestro entorno y otras generaciones nos conozcan. No sé si han visto o conocen un ejercicio que ahorita está como muy de moda, que es regalar un libro a la mamá o a los abuelos, donde se hacen una serie de preguntas de las vidas de ellos. Y se supone que es un regalo o sea, como que se devuelve.
Y entonces, muchas veces cuando, digamos que estos seres queridos se van y no se hicieron todas las preguntas a tiempo, uno queda con muchas preguntas y muchos espacios que no conocimos. Y esto también es un ejercicio de autoescritura, autoconocimiento, que me parece pues muy bonito y que Eti es un ejemplo de práctica y que deberíamos, digamos que practicar con más regularidad entre pues todos nosotros y nuestros conocidos. Gracias. Mil gracias, Diana. Qué bonito ejercicio, yo no lo conocía. Bueno, tiene levantada la mano, creo que es Juan. No sé Soy si fue yo, qué que pena, es que cambiaste ahí hace como. años no Sí, utilizo, pues sí, Zoom y estas cosas, sí, entonces tranquilo, prometo que para la tranquilo. siguiente ya mejor. Nada, me llamó mucho la atención el texto, creo que igual escribir diarios es interesante porque, no sé, es como curioso porque uno piensa que es algo que nunca terminará siendo publicado y creo que hace que sea como un ejercicio como supremamente personal, ¿no? Yo lo pensaba un poco con los diarios de Frida y eso, no, uno, pues no sé, es como escribir para no, como ser completamente honesto con uno mismo y de alguna forma poner las cosas con perspectiva, pero nunca con la intención de me van a leer, ¿no? Creo que es algo como que rescato mucho de esto, pues de este tipo de narración y pues saber que de alguna forma alguien lo va a hacer puede ser bastante como un poco aterrador, pues para quienes publican sus escritos de diarios, ¿no? Pero igual, no sé, creo que un ejercicio bastante honesto y como eh, muy artístico en el sentido en el que es como mostrarte sin ninguna máscara, como mostrar evidentemente todo lo que hay adentro sin la necesidad de un filtro o incluso tal vez un editor, ¿no? No sé cómo se hace este proceso de edición de diarios, pero pues no creo que haya, o sea, no creo que se edite tanto porque evidentemente hace que se pierda la magia de este carácter tan personal. Es que yo digo, como escribir un diario es algo tan personal, tan personal que la sola idea de pensar que se va a leer y que lo van a leer muchas personas, no sé, me parece algo extraño y un poco, no sé, incluso incómodo, ¿no? A mí personalmente me genera una incomodidad como muy fuerte. Digamos, yo escribo y claro, obviamente cuando uno escribe para publicar, siempre está la idea de la corrección, de pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto suene más fluido, más bello, incluso ortográficamente? Creo que muchas cosas, eso intercede mucho a la hora de escribir, ¿no? Digamos, la idea de la corrección y la idea de la gramática interfiere o a la hora de que uno escriba. Entonces, claro, cuando uno está escribiendo un diario es lo que salga, como salga, y no importa tanto el sentido, bueno, importa, pero creo que uno no está pensando tanto en el sentido narrativo, sino más como en a flor de piel expresar mucho las cosas. También lo comparo mucho con la poesía, creo que no sé, bueno, la poesía se corrige muchísimo, pero tal vez un poco como con una literatura que tiene una especie de como carácter emocional muy marcado, o sea, como que emotional accuracy, como que apunta muy bien a la emoción, ¿no? Como que creo que al final del día escribir un diario es generar como no sé, como apuntar directamente hacia la emoción que se encuentra presente e intentar como canalizarla en papel de forma como lo más certera, como lo más clara que se pueda. Y pues eso claramente no es sencillo ni fácil. Pero sí, esa era como mi reflexión un poco sobre, pues digamos, los escritos de que pues pudimos leer un poco de la identificación del ser. Y pues poniendo la narración un poco con la idea de la publicación de lo que se está escribiendo, ¿no? Como que alguien más vaya a leer eso, me parece como wow, bastante interesante. Y ya. Muchas Gracias. gracias. Sí, sí, yo quiero tomar justo lo que decías para continuar con el tema de la sesión. Lo que decías de seguramente, o sea, lo más probable, que no podemos saberlo con la ciencia cierta, no sé, de pronto Ángela sí sabe, pero
Eti no planeaba publicar estos diarios, entonces, ¿qué pasa por la cabeza de alguien al momento de coger el lapicero, sentarse y sacar todo fuera de sí, ponerlo en un papel y luego leerlo? O sea, ¿qué tipo de función hay ahí? ¿Qué tipo de propósito hay en esta acción? Y digamos que es una escritura muy honesta, como decías. Es una acción, yo creo que de pronto es la acción más honesta que pueda tener un ser humano, porque es hablarse a sí mismo con la confianza, o al menos cuando uno sea publicar, con la seguridad de que nadie más lo va a leer, de que esto es mío, esto es propio. Y, y pues en esta propiedad me estoy conociendo cosas que jamás le diría a otra persona, que están como íntimamente conectadas conmigo misma. Y a mí me pasa a veces en proceso de escritura que salen cosas, palabras que ni siquiera sabía que estaban ahí, que digamos en un pensamiento muy, no sé, de que dirá la sociedad, de que, o sea, como si yo mismo fuera la sociedad, autoimponiéndome a mí mismo como normas y reglas, me sorprendo de que hay cosas en mi intimidad y en mi interioridad que salen a la luz de repente y que no esperaba ver. Entonces, ¿por qué en este proceso de escritura surge esto? ¿Y por qué, digamos, ahí, pues, se podría decir que eh, en bueno, en este medio, en este instrumento, es que de verdad nos podemos conocer? No sé si les incita preguntas, esto que dije, o algún comentario. Bueno, ahí Juan levantaste la mano. Yo creo que retomando lo que dijiste, resonó mucho conmigo y es esta idea de, claro, cuando yo escribo para mí, yo puedo escribir cualquier cosa sin la necesidad de tener miedo de ser juzgado, ¿me hago entender? En cambio, claro, obviamente cuando yo pienso en publicar, tengo que evidentemente de alguna forma, o sea, independiente, bueno, sí, obvio, como tener en cuenta tal vez la presión social y estructural de lo que yo estoy escribiendo, cómo puede reaccionar la gente o mi lector ante ello, ¿no? En cambio, pues claro, con esta idea del diario es como poder escribir absolutamente cualquier cosa, por más abominable, bueno, o por más grotesca, por más, o bueno, grotesca a los ojos de no sé quién la pueda llegar a leer, porque claro, ahí está el intermediario, ¿no? Como yo escribir, y creo que a mí incluso me pasa mucho en la vida. Yo a veces creo que puedo llegar a tener opiniones que evidentemente llega a mi mente como la idea del intermediario o de alguien que puede llegar a escucharlo y inmediatamente como la idea de, wow, alguien puede diferir de mí en algo, me hago entender. Entonces creo que eso también lo retomo mucho a la hora de como resaltar la profunda honestidad que este estilo de escritura evoca en quienes, digamos, la utilizamos. Sí, sí, Gracias, sí, Juan. gracias, Ujú. gracias, es precisamente eso. Y pues seguiría conversando contigo, pero no sé si alcancemos los 20 minutos que nos quedan, entonces mejor, quién seguiría? Nos quedan, sí, dos participaciones. No sé si lo voy a decir bien, tú me corriges, Joel o Joel, tú me dirás, y después Carolina. ¿Cómo estás? Ay, ¿por qué se fue? Ya no sé Iba por... Ah, cómo es ok. mi nombre, porque con todos los colombianos que he conocido es Joel, pero acá Yo, es Joel, pero, o sea, me es indistinto. ok, bueno, bienvenido. Sí. Pues, no sé, como yo hice como la lectura que nos pidieron del diario y como que tenía mis propias reflexiones, pero como en este momento se ha ido nutriendo, ¿no? Como de las participaciones. Y pues a mí me hace pensar como en esta cuestión de la identidad, ¿no? O sea, como para mí también significa decir quién soy. Y yo veía como en eso, pues los límites que hay de esto, ¿no? O sea, como no podemos decirnos absolutamente. O sea, es algo que necesita como constantemente estarse actualizando. O sea, yo creo que en el diario de Eti es clarísimo, ¿no? O sea, como que llega y dice, bueno, esto, pero pues esto ya no me cuadra y vuelve a retomar y se cita a sí misma y vuelve a decir ahora otra cosa y la completa, ¿no? O sea, Raquel decía, pues Eti es un sub y baja, ¿no? Entonces,
yo creo que a mí me hizo pensar eso, o sea, en esta, pues de no decirnos absolutamente que la identidad es una cuestión como de revelación, ¿no? O sea, es lo que decían ahorita, ¿no? O sea, descubro cosas que no sabía que estaban ahí, ¿no? O sea, como esta revelación de uno mismo y que yo digo, pues claro, o sea, en Eti es clarísimo, pues por su, aunque no practicante, pues por su ser judía, ¿no? Este Dios judío que se reveló a través de la escritura, ¿no? A través de la palabra, a través de irse diciendo a sí mismo a través de los profetas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que es una necesidad humana que tenemos todos de decirnos, ¿no? Y después el comentario de Ángela me hizo pensar en esta necesidad de construir relatos colectivos, ¿no? Yo pienso que sí, los relatos nacen a partir de uno mismo, pero como que algo que veo en Eti es que es como muy dialógica, ¿no? O sea, no sé si esta palabra esté bien, pero es como dialogante, o sea, aparecen personajes y llega Julius y como que dialoga con lo que le hace sentir y luego llega otro y luego escucha música y luego lee a Dostoyevsky, o sea, como que suceden tantas cosas que todo el tiempo está en diálogo, ¿no? Y termina diciendo, pues mi vida se ha vuelto un diálogo con Dios, ¿no? O sea, como con ese todo, con esa vida que se manifiesta, ¿no? Entonces yo digo, pues como esta necesidad de construir relatos colectivos es eso, ¿no? O sea, nos narramos, pero pues yo creo que si hoy Eti nos dice mucho a nosotros, es porque es eso, ¿no? Porque ha sido un diálogo y porque lo que ella vivió también es significativo para nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese ejercicio de hermenéutica está súper presente, ¿no? Eti es alguien muy capaz de poder ir interpretando y resignificando su realidad, incluso aún siendo dolorosa, ¿no? Que mencionaban acá de, pues de lo que se vive en Colombia, de lo que se vive en México, ¿no? O sea, cómo poder interpretar como esta realidad y cómo esta identidad, pues también es encarnatoria, ¿no? O sea, es a partir de lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me hacía pensar y que enriquecí con todas sus intervenciones. Y muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Joel. ¿Y Carolina? ¿Sigues? Gracias. Solo quería como aportar un poco como a la conversación, especialmente de Juan Guillermo y Juan. Hay cosas ahí que me resuenan y yo siento que infortunadamente para quienes de una u otra manera hemos tenido contacto con la academia, yo siento que tenemos muy marcada la idea de una mercantilización de la escritura, que escribir un diario o escribir algo para no ser publicado como que nos parece extraño. Eh, y justamente creo que pues los grandes escritores, diría yo, eh, pues nunca han escrito sus obras para ser publicadas, sino simplemente ha sido como un ejercicio de interpretación de sí y del mundo mismo. Y siento que gran parte, por ejemplo, de las resistencias que a veces tenemos incluso a narrarnos a nosotros mismos, tienen que ver con el hecho de que no queremos, de que tenemos una resistencia a conectarnos con el dolor y con lo que sentimos, que era también algo que a mí me pareció como maravilloso de lo que nos trajo el padre Zapata en la sesión pasada, y es el hecho de reconocer que sí tenemos una resistencia de una u otra manera a reconocer el dolor y el sufrimiento en nosotros mismos. Y yo siento que a veces incluso aparece, por ejemplo, cuando uno está en una sesión terapéutica, el hecho de no poder enunciar algo, eh, o en este caso de no poderlo escribir, pues es una resistencia a conectarme con ese dolor. Entonces yo haría, y esto es, digamos, como desde mi experiencia personal, yo haría como la invitación a cuando uno está haciendo ese ejercicio de escritura personal y no puede hacerlo, es como preguntarse cuál es la resistencia que hay detrás de eso. Y siento que un poco esa, sí, cuál es el dolor o cuál es la sensación que no quiero asumir o no quiero sentir. Y un poco eso extrapolado a las intervenciones que se han traído hoy, especialmente la que trajo
Jairo del tema de los relatos, de construir relatos colectivos en Colombia. Creo que yo me he hecho esta pregunta porque incluso en algún momento mi interés académico también fue desde los relatos de las víctimas del conflicto en Colombia. Y creo que eso me trastocó tanto que me ha llevado a reinventarme en varios sentidos, pero yo a veces siento que gran parte del hecho de que nosotros no hayamos sido capaces de construir un relato colectivo tiene que ver con el hecho de que nosotros mismos dentro de nuestra individualidad tenemos muchas resistencias a conectarnos con nuestro propio relato. Porque eso implica, no sé, reconocer traumas en la infancia o porque eso implica reconocer situaciones no resueltas. Yo siento que es a veces muy, muy complejo como querer abarcar algo desde lo social en términos de la memoria y de la reivindicación de lo simbólico en términos colectivos cuando no se han hecho procesos individuales. Y creo que, digamos que tal vez la resonancia que tenemos algunas de las personas que nos hemos acercado al diario de Eti es tal vez como esa necesidad de, tal vez de encontrar completitud. Pero yo resueno mucho con como con la misma dinámica de Eti, que el ejercicio hay que hacerse primero desde lo individual para pasar a lo colectivo, sin que una cosa no implique la otra, porque igual estamos dentro de lo colectivo. Pero lo primero sí es el trabajo personal. Eso era. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Ujú. Sí, es una lástima que no podamos profundizar en cada intervención por el tiempo, pero ahí de todas formas nos vamos complementando y vamos pues teniendo con cosas que podemos repetir la próxima sesión y pues enlazar. Ana María tiene alzada la mano. Ay, gracias. Justo hoy yo salí a dar una vuelta con mi perra y pensaba, ¿no? ¿Cómo está mi país hoy? Porque nosotros venimos de un, digamos, de un periodo de dar voz a lo que fueron víctimas, digamos así, del terrorismo de Estado y donde se construyó una memoria, pero a la vez ahora estamos como generando siempre desde el lugar de la grieta, ¿no? La mirada, porque ahora con el cambio de gobierno, digamos de un signo de derecha, de estar como revisando o releyendo y como poniendo en duda, bueno, que no todo era inocente o que hay voces que también no se silenciaron en ese proceso que se llamaba así de búsqueda de la verdad. Entonces, yo hoy me sentía mal porque yo tengo amistades que tienen una idea que ya es como una ideología, ¿no? Donde el discurso es uno y lo que plantea es así y esa es la verdad. Y no han revisado que no es toda la verdad y que no tenemos por qué todos repetir esto como una verdad. Entonces ahora se generó como ese movimiento pendular que se quiere ofrecer, digamos, un relato completamente desde el otro lugar y seguimos en la grieta. Y yo sufro porque digo, me siento muy sola con eso porque no puedo hablar con amigas que fueron muy amigas mías porque ellas tienen una modalidad que no admiten pensarlo diferente o buscarle, digamos así, como su par de opuesto contrario, pero que es necesario, ¿no? Como que hablaban de víctima, victimario, y las responsabilidades de cada uno de nosotros, ¿no? Y pensaba, Eti, siendo judía, habiendo vivido tanta persecución,
en su pueblo, que en su pueblo, digamos, en su raíz judía, no sé si hay mucha gente que la toma para pensar esto del conflicto que se les repite, pero ahora ellos como en una defensa, para ellos quizás necesaria, ¿no? Pero donde también mueren personas, y bueno, esto como que a nivel humano, digo, que como procesos que decía Carolina, que de paz que entran dentro de cada uno de nosotros, porque incluso yo cuando pensaba esto de que me siento dividida y que no puedo hablar naturalmente a lo mejor con personas que fueron amigas mías o son amigas, pero como que está limitado, porque yo sé que en parte no entro dentro de de conversaciones que ellas sí se entienden o están de acuerdo, tienen como, adhieren, ¿no? Entonces, eh, genera como en mí también, sentimientos, digamos, negativos, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Y todo parte también de cómo, eh, en dónde me quiero parar, pensaba, ¿no? Porque no, como dice Eti, ante agresiones que en su momento estaban en su tiempo, en su circunstancia, ella decía, decido amar, decido no odiar, decido, ¿no? Yo decía, yo como podría tener más decisión sobre, no sé si sobre lo que siento, porque eso no lo manejo, pero ¿qué hago con esto, no? Y ahí sí, creo que la escritura ayuda. Y eso que decías vos, que ayuda a examinarse, ayuda a purificarse, y veo la escritura como una oración prácticamente, porque entras también en un área de que convive todo, pero bueno, ¿qué tengo que ofrendar de mí para que sea esto purificado, ¿no? O sea, es una construcción de identidad profunda. Claro que sí, claro que sí. Y, y lo más difícil, usted lo menciona Carolina, es, diría el tema, pero más que tema es problema, porque investigarlo es pesado. El contexto histórico, cultural y la identidad, aparte de la identidad que escribe Eti, la identidad judía, que está todo en el fondo, es un problema porque también está definiendo su tipo de escritura, está definiendo su sexualidad, todo lo que es ella. Entonces, ese sería también otro, no sé cómo decirlo, pero otro punto principal que sería bueno para la interpretación de los diarios. O sea, el contexto político, el contexto de la guerra, las masacres, Auschwitz, todo esto. Entonces, buenísimo, la verdad. Me parece que en la sesión de hoy pudimos hablar de muchas cosas y salgo también con más de lo que puedo manejar porque son muchas opiniones, eh, son muchos temas a investigar y es demasiado para el poco tiempo que tenemos también en las sesiones. Pero pues sin extenderme como mucho más porque sé que ya van a ser las 7:30, solo les quería anticipar que la próxima sesión va a ser el 9 de abril, o sea, casi un mes de distancia. Pues a lo largo de esta semana o la próxima, les enviaré un correo como de la lectura que habría que hacer para orientarnos, más o menos el tema de la próxima sesión, para tener una idea. La próxima sesión, pues Liz nos dará una charla, entonces también informaré un poco más sobre el tema, como precisamente para que pues, vengan preparados, preparadas. Y sí, como solo como recordatorio, porque creo que no todos están al comienzo, eh, estamos manejando como la dinámica de escribir como para cada sesión un ensayo, pues una persona escribe un ensayo tratando el tema de la sesión, más o menos como el que hice yo hoy, y otra persona simplemente registra las ideas principales, las ideas más importantes de la sesión y las entrega en un textico en la siguiente. O sea que de esta sesión hay un protocolo
y se expone la siguiente sesión. Entonces, más o menos esa es la dinámica, pero pues no se asusten que igual yo les recuerdo pues, por correo y todo queda muy claro. Entonces, también les quería agradecer por su asistencia y por siempre estar disponibles y con mucho ánimo para hablar de ETI y también para traer toda la información y todos los conocimientos que tienen, porque eso es lo que hace que esta conversación sea tan rica, que podemos compartir desde todas las posiciones y todas las vistas. Sí, muchas gracias ahí también por tu indicación. Rosanita acabo de compartir el link del chat para aquellos que no se han agregado y pues que es muy útil porque es una información mucho más directa. La idea pues no es atapagarlos de información, sino que sea una información más directa. Bueno, ya son las 7:27. Hola, Seguramente la una próxima cosa, sesión va a estar muy interesante. Sí, dale. Sí, qué sí, pena, ¿Quién? ¿alguien podría mandar el grupo? O sea, es que yo estoy desde mi computadora, entonces no sé si alguien podría, por favor, mandar el link del chat para, pues, para unirnos por correo, no sé si se pueda, Ah, sí, claro, sí. porque creo claro. que se cierra la sesión y pues ya desaparece el chat, entonces como para tenerlo en algún lugar, por favor, qué pena. Claro, no, no, Listo. tranquilo, sí, sí.